Parte 5. La entrada del conde en París. La casa que el conde de Montecristo había adquirido en la calle del Gelde causaba admiración en los círculos parisinos. Nada en ella hablaba de ostentación vulgar, y sin embargo todo respiraba ese lujo oriental que no se aprende en los salones, sino en las soledades de Bagdad, en las ruinas de Tebas, o entre los ecos de Constantinopla. Montecristo, que había mantenido hasta entonces una discreción calculada, decidió presentarse al mundo que pronto le rodearía con la sutileza de un espectro. Invitó a cenar a ciertos personajes escogidos con dedo firme, como si cada uno fuera una pieza en el tablero de su destino. Entre ellos, 3 figuras destacaban. El barón Danglars, ahora influyente banquero del gobierno, Fernand de Morcerf, noble por decreto y condecoración, y Gerard de Villefort, procurador real, venerado por unos, temido por otros. La noche se presentó clara y tranquila. El salón estaba iluminado con lámparas venidas de Egipto, colgando de cadenas de bronce que brillaban con reflejos cálidos. En las paredes, tapices bordados con motivos orientales velaban el mármol frío. Todo en aquella casa hablaba de otro mundo. De viajes, de secretos, de silencios. Los invitados fueron anunciados por Baptistin, criado de voz suave y mirada baja. Señor conde, vuestra casa es un templo. ¿Quién os ha enseñado tal armonía? El tiempo y la distancia, señor barón. El gusto no nace, se forja con cicatrices. Y con oro, sin duda. Se dice que vuestra fortuna no conoce medida. El oro es un sirviente útil, señor conde de Morcerf, más un amo cruel. Yo prefiero ser su dueño antes que su esclavo. Vuestro modo de hablar me recuerda a ciertos filósofos griegos. ¿Habéis estudiado en Atenas? He estudiado en prisiones y desiertos, señor procurador, allí donde la verdad no se aprende con libros, sino con hambre. Los 3 invitados se miraron con disimulada inquietud. Aquella figura alta, de rostro pálido y ojos sombríos, parecía leer en el interior de sus pensamientos. Durante la cena, que consistió en manjares traídos de Oriente, vinos de las islas del mar Egeo, y postres con esencias florales, la conversación se volvió más densa, como si el aire del salón se cargara con cada palabra no dicha. Señor de Villefort, dicen que vuestra familia desciende de magistrados. Una herencia, pesada. El deber es una carga que se acepta con honor. Mi oficio exige firmeza y olvido. ¿Y si el pasado no olvida? Entonces lo sepultamos, como se sepultan los cuerpos, bajo tierra. A veces la tierra devuelve lo que se le ha confiado. Señor conde, ¿es ese un proverbio oriental? Es un recuerdo occidental, señor barón. Me parece, conde, que os complacéis en hablar con acertijos. ¿Y vos, señor conde de Morcerf, acaso no habéis aprendido que las palabras claras suelen ser las más peligrosas? Se hizo un silencio espeso. Cada uno de los 3 hombres sintió un leve estremecimiento, como si una mano invisible hubiese pasado sobre su espalda. Pero no temáis, caballeros, esta noche no es para juicios, sino para placeres. Cuando la cena terminó, y los invitados se despidieron con la cordialidad forzada del que no quiere prolongar la inquietud, Montecristo quedó solo en su salón, inmóvil ante una lámpara encendida. No hablaba, no bebía. Observaba las llamas como si viera en ellas las sombras de otro tiempo. Ya están reunidos. El banquero, el noble, el juez. Cada uno con su capa, su máscara, su espada. Pero yo tengo la memoria, y el tiempo es ahora mi aliado. Parte 6. La Rade Invisible. Instalado ya en París, el conde de Montecristo no buscaba la agitación de los salones ni el bullicio de las tertulias. Sus movimientos eran medidos, sus visitas contadas, su presencia siempre calculada. Pero su influencia comenzaba a sentirse, como una brisa helada que se cuela por las rendijas más cerradas. La primera visita que decidió realizar fue a la casa del barón Danglars, cuya fortuna no descansaba tanto sobre cimientos firmes como sobre cálculos temerarios. Señor conde, es para mí un honor recibir a un hombre de su categoría. Vuestra reputación como inversor ha llegado a mis oídos con los más gratos ecos.
Los ecos suelen deformar los sonidos, señor barón. Lo que poseo no es una fortuna, es un instrumento. Instrumento que, bien manejado, puede crear sinfonías, o derribar imperios. O desenmascarar imposturas. Pero hablemos de cifras, no de filosofía. En menos de media hora, el conde había conseguido abrir una cuenta por 6 millones de francos en el banco de Danglars. La noticia se propagó como el fuego en la yesca. Un desconocido confiaba su oro al barón. ¿Qué sabía ese conde que los otros no sabían? En paralelo, Montecristo visitó a Madame de Villefort, esposa del procurador, mujer ambiciosa, elegante y reservada. Su conversación giró, como las agujas de un reloj de salón, en torno a los temas de la educación, la herencia y la conveniencia del poder bien administrado. Vuestra inteligencia es peligrosa, señor conde. Digo peligrosa como un cuchillo de cocina. Útil, pero con filo. Toda inteligencia, señora, es una forma de violencia contra el olvido. La dama sonrió, aunque en su interior un escalofrío le recorrió la espina. Mientras tanto, Montecristo visitaba también a los humildes, aunque sin levantar sospecha. Se presentó como benefactor de un joven llamado Maximilien Moreau, hijo de su antiguo patrón y amigo. El conde, sin revelarse aún, hizo llevar ayudas discretas a la viuda del capitán Leclerc, y sostuvo económicamente a los Morrel con la misma mano invisible que había empezado a tejer su venganza. Una tarde, en su mansión, recibió la visita del joven Maximilien. Señor conde, no sé cómo agradecer vuestra bondad. Lo que habéis hecho por mi familia no tiene precio. No hablemos de precio, señor Morrel. Hablemos de deuda, la mía con los vuestros no puede pagarse con monedas. ¿Os conocieron, entonces? En otro tiempo. En otro nombre. Y sin dar más explicaciones, lo despidió con una cortesía tan perfecta como impenetrable. En los días siguientes, el conde empezó a asistir a ciertas veladas y reuniones, donde su presencia causaba siempre una mezcla de admiración y misterio. Observaba sin hablar, sonreía sin mostrar los dientes, y preguntaba sin parecer curioso. Pero lo más notable fue su aparición en la casa de Albert de Morcerf, hijo de Fernand. El joven, encantado por la cultura y cortesía del conde, lo recibió como a un héroe. Lo invitó a unirse a su círculo, le presentó a sus amigos, e incluso habló de su madre, Mercedes, con una ternura que no pasó desapercibida para Montecristo. Mi madre es la más noble de las mujeres. Si algún día tenéis la dicha de conocerla, entenderéis cuánto valen el silencio y el sufrimiento dignos. Ya he conocido almas así. Y las llevo conmigo como reliquias de un templo profanado. Parte 7. Sombras del pasado y la sangre del secreto. Había llegado el día en que Montecristo había de encontrarse con el eco más dulce y más doloroso de su antigua vida. Mercedes, la mujer que fuera su prometida, ahora condesa de Morcerf. El encuentro fue preparado con la misma precisión que un duelo. Discreto, sin testigos y sin previo anuncio. Fue Albert quien, sin saberlo, propició la escena. En la penumbra del salón, frente al reloj de mármol, Mercedes apareció. La figura de aquella mujer no tenía ya la lozanía de la juventud, pero sí el resplandor de quien ha amado y ha sufrido. Sus ojos, aún claros, se encontraron con los del conde, y por un momento, el tiempo dejó de correr. ¿Sois vos, Edmond? Ya no. Ese nombre yace bajo las piedras del castillo de Yves. Ahora soy quien quedó vivo cuando él murió. Entonces, sois vos. Lo supe desde la primera vez que vi vuestros ojos. Y yo reconocí los vuestros, Mercedes. Pero vos lleváis el nombre de otro. El nombre de quien me ofreció refugio cuando creí que vos habíais muerto. Y el mundo me exigió vivir. El mundo os traicionó, como a mí. Pero la diferencia es que vos cedisteis, yo esperé. Y con vuestra espera habéis edificado una tumba para todos. ¿Acaso el dolor os ha vuelto juez? No. Me ha vuelto memoria. La condesa bajó la mirada. Había dignidad en su postura, pero una súplica muda en sus manos cruzadas.
No destruyáis a mi hijo Edmond. Si aún queda en vos algo del hombre que amé, os lo ruego, no le arranquéis el porvenir. No he venido por él. Pero si el árbol da frutos del mismo veneno que sus raíces, no me pidáis que cierre los ojos. En paralelo, en los círculos bajos de París, comenzaba a hacerse notar un nuevo personaje. Andrea Cavalcanti, joven y presunto noble italiano, presentado en sociedad por el propio conde. Lo que nadie sabía era que bajo aquel nombre se ocultaba el hijo ilegítimo de Villefort y Madame Danglars. Benedetto, nacido del escándalo, arrojado a una tumba siendo niño, pero rescatado por el azar. La aparición de Benedetto era una de las piezas más delicadas del juego de Montecristo. Lo había rescatado del lodo para llevarlo al mármol, solo para que cayera desde lo alto. Este joven Cavalcanti tiene modales distinguidos. Me recuerda a ciertos nobles del sur. Los modales son como las máscaras, señor barón. Pueden ser hermosos, aunque oculten monstruos. Mientras tanto, Villefort comenzaba a sentir que el suelo bajo sus pies se agrietaba. Las apariciones, los rumores, los silencios de su esposa y el comportamiento errático de ciertos criados le indicaban que algo invisible se estaba moviendo, algo que olía a desentierro. Una noche, en su despacho, hablando consigo mismo como un condenado que presiente su sentencia. No puede ser, ese niño, lo enterré con estas manos, nadie lo vio, nadie supo. Y sin embargo, hay algo en los ojos de ese conde, como si hubiese estado allí. Parte 9. La caída de los gigantes. El conde de Montecristo, convertido ahora en orquestador de la justicia que no fue servida, afilaba los últimos detalles del juicio moral que había de ejecutar contra sus antiguos enemigos. Uno de ellos, Fernand, el conde de Morcerf, estaba por enfrentar el peso de su pasado, no en secreto, sino ante el tribunal implacable de la opinión pública. Una carta había sido entregada, anónima pero irrefutable. Acusaba a Fernand Mondego de traición, de haber vendido al visir Ali Tepelén a los enemigos turcos, a cambio de oro y títulos. El caso fue admitido. Una sesión pública fue convocada. Allí estaba Morcerf, altivo, condecorado, aún creyendo que el escudo de su nombre bastaría. Pero la testigo traída al estrado no era cualquiera. Era Haydée, hija del visir traicionado, vendida como esclava, recogida y redimida por el mismo conde de Montecristo. Yo soy Haydée, hija de Ali Tepelén. Vi con mis propios ojos cómo mi padre fue traicionado por Fernand Mondego, quien vendió su sangre a cambio de un título. Yo era niña, pero su rostro está grabado en mi memoria como una quemadura. Mentís. Esto es una conjura. Lo juro por la tumba de mi padre, por el sufrimiento de mi madre muerta en el exilio, y por los años que pasé en cadenas. Vos sois el traidor. Montecristo, presente en la audiencia, no habló una palabra. Solo observaba, erguido como una estatua de mármol. Morcerf palideció. No había defensa posible. El honor se deshizo como papel bajo la lluvia. Fue declarado culpable de traición y deshonor. Esa noche, Montecristo recibió una visita. Arra Mercedes, vestida de negro, con el rostro demacrado, pero sereno. Habéis cumplido vuestra venganza. Mi esposo ha sido arrojado al abismo. ¿Está completo vuestro castigo? Aún no. El castigo no concluye hasta que el alma reconozca la medida de su crimen. ¿Y la mía? ¿No fue castigada ya por la vida? ¿No es bastante veros convertido en este hombre de hielo? Me convertí en lo que el mundo me obligó a ser. Y si soy hierro, es porque me forjaron con traición. Os lo ruego, Edmond. Perdonad, si no por él, al menos por mí, por nuestro hijo. Vuestro hijo es noble. Nada hará que mis manos lo alcancen. Pero vos me herís con cada palabra. No os odio, Edmond. Jamás lo hice. Pero ahora, temo por vuestra alma. El odio corroe aún al justo. Tal vez. Pero yo no vine al mundo para ser mártir, sino juez. Mercedes bajó la cabeza, y salió en silencio.
Poco después, Fernán, avergonzado y hundido, se retiró del ejército y de la vida pública. Se pegó un tiro. El conde, por primera vez, no sintió el sabor de la victoria. Se encerró en su estudio por días. Ni Aide ni Ali ni Baptiste osaron perturbarlo. ¿Y si he ido demasiado lejos? ¿Y si he destruido más de lo que debía reparar? Pero la imagen del castillo de Yves, de las cadenas, del abate Faria, del barco que lo llevó a la traición, lo hizo ponerse en pie. Aún faltan 2. Y la justicia no se detiene a mitad del camino. El conde de Montecristo, parte 10. La casa de Villefort se había envuelto en una atmósfera fúnebre. No era el duelo lo que la embargaba, sino el presentimiento. Montecristo, al ingresar, no saludó con efusividad. Se limitó a clavar sus ojos en los de Madame de Villefort con esa mirada insondable que parecía leer el alma. Espero que vuestra visita no sea por algo urgente, señor conde. Esta casa ha sufrido bastante. El sufrimiento tiene muchas formas, señora. Algunas mueren con el cuerpo, otras permanecen cuando el alma no ha sido escuchada. La dama enlutada guardó silencio. En sus ojos, un leve temblor revelaba inquietud. Su compostura no temblaba, pero su pulso sí. Días antes, la señora de Saint-Méran, abuela de Valentine, había fallecido repentinamente tras una copa de tila. Luego, el viejo Saint-Méran, vigoroso aún, cayó en convulsiones sin explicación. Ambos cuerpos mostraban los mismos signos. Rigidez, labios lívidos, mirada vacía, y sin embargo, los médicos decían: muerte natural. Pero Montecristo sabía. En el jardín, Valentine se desmayaba por las tardes. La joven, pálida, de ojos bondadosos y voz suave, comenzaba a mostrar síntomas de agotamiento. Su andar era lento, su voz cada vez más apagada. ¿Qué os sucede, señorita Valentine? ¿Acaso la melancolía ha tomado vuestro espíritu? No lo sé, señor. Me siento débil. Como si mi cuerpo no respondiese, como si las fuerzas me abandonaran poco a poco. ¿Y nadie en esta casa nota esa transformación? Mi madrastra dice que exagero. Que son nervios de jovencita. Permitidme observaros más de cerca. Señores, aquí hay veneno. Desde entonces, el conde se convirtió en guardián invisible de la joven. En secreto, Ali fue designado para vigilar cada noche, apostado en las sombras del jardín. Noirtier, el anciano paralítico, fue colocado junto a Valentine para que velara por ella con esa mirada sabia que aún hablaba. Y Montecristo, hábil como alquimista oriental, comenzó a darle pequeñas dosis de antídoto, camufladas entre flores, dulces o bebidas. Una tarde, en el salón, la conversación entre el conde y Madame de Villefort fue tan cortés como venenosa. ¿Sabéis, señora, que existen sustancias capaces de marchitar la sangre sin dejar huella alguna? ¿Así? Suena a fábula oriental, de esas que vos tanto contáis. No, señora. Es ciencia. Y justicia. La dama sonrió. Pero sus dedos apretaban con fuerza el reposabrazos del sillón. En el despacho de Villefort, el conde lanzó una insinuación más peligrosa aún. Señor procurador, ¿cree vos que todo crimen queda impune si no hay testigos? Señor conde, soy magistrado. He visto la impunidad bailar con la ley. ¿A dónde queréis llegar? A un jardín, por ejemplo, donde, tal vez, un niño fue enterrado hace años. Eso es imposible. ¿Y si alguien lo desenterrase, señor procurador? ¿Si ese alguien regresara convertido en sombra y en juez? ¿Quién sois? Aquel a quien encerrasteis, enterrasteis y olvidasteis. Pero la tierra no olvida. Mientras tanto, Valentine empezaba a mejorar. El veneno era real, pero su cuerpo, gracias al antídoto diario, comenzaba a resistir. Cada noche, Maximilian Morrel acudía bajo la ventana y la joven descendía como una aparición.
Mi querida Valentine, siento que os desvanecéis, y no sé cómo ayudar. No temáis. Hay alguien, no sé quién, que me guarda. Alguien que, como un ángel, aparece en mis sueños y pone una gota de vida en mis labios. Montecristo, observando desde la sombra, murmuró en voz baja. Que vivas, Valentine. Que vivas, para heredar justicia. El conde de Montecristo, parte 11. La casa de Villefort ya no era la misma. Aquella residencia que había albergado cenas refinadas, conversaciones eruditas y un aire de decencia burguesa, ahora estaba cubierta por el silencio que precede a la tormenta. El conde de Montecristo había plantado la semilla de la verdad, y las ramas torcidas del pasado comenzaban a asomar por entre las paredes. En los corredores, los sirvientes hablaban en susurros. Valentine apenas se sostenía. Madame de Villefort se paseaba de un lado a otro, mordiéndose los labios, como quien espera algo, o a alguien. Villefort, el magistrado, había abandonado su compostura. Se encerraba durante horas en su despacho. Leía y releía ciertos papeles que nadie más podía ver. Montecristo sabía que el momento final se acercaba. El Tribunal de Justicia estaba abarrotado. Era el juicio del joven que había adoptado el nombre de Andrea Cavalcanti, y que ahora, desenmascarado, era conocido como Benedetto. Acusado de robo, fraude y asesinato, su rostro sereno contrastaba con la gravedad de los cargos. Villefort, como fiscal, debía llevar la causa. Había intentado delegarla, pero la ley, ciega a las ironías del destino, le había asignado precisamente aquel proceso. El presidente del tribunal leyó las actas. Se presentaron las pruebas. Los testigos declararon. Todo avanzaba como un procedimiento normal, hasta que el acusado pidió hablar. Señores del tribunal, no tengo defensa para mis actos. Pero tengo una verdad que debe ser dicha. Se hizo un silencio absoluto. Villefort alzó la vista, pálido. Nací de la deshonra. Fui hijo del miedo. Me abandonaron en un jardín, envuelto en un saco, apenas nacido. Me crió la miseria. Me formó el dolor. Y hoy, he vuelto, no por justicia, sino por verdad. Sus ojos se fijaron en Villefort. Mi padre está aquí. Sí, mi padre es este hombre que me acusa. Este magistrado que dictaba sentencias de moral y justicia, mientras enterraba a su propio hijo vivo. Un murmullo recorrió la sala. Villefort intentó hablar, pero no salió palabra alguna de sus labios. Os lo diré todo. La mujer que me entregó era Madame Danglars. El hombre que me recibió era él. El crimen fue ocultado bajo tierra, pero la tierra no guarda secretos para siempre. Mentira. Eso es imposible. No, señor. Lo imposible es que vos pensarais que nadie lo descubriría. El juicio fue suspendido. Villefort salió tambaleante. El público estaba atónito. Y Montecristo, desde una esquina de la sala, contemplaba la escena con una serenidad imperturbable. De regreso en casa, Villefort subió directamente al dormitorio de su hijo Edward. Lo halló acostado, inmóvil. El rostro del niño estaba blanco. A su lado, yacía el cuerpo de Madame de Villefort, con una nota en la mano y un frasco vacío sobre la mesa. La nota decía: No quiero que mi hijo viva para avergonzarse de su madre. Tampoco para sufrir el escarnio que vos habéis traído a esta casa. Perdonadme, si podéis. Villefort cayó de rodillas. No gritó. No lloró. Su mirada estaba vacía. Cuando Montecristo entró, lo halló en esa posición, abrazando el cuerpo de su hijo. Vuestro castigo ha sido completo. No por mi mano, sino por la vuestra. Todo lo que hicisteis ha vuelto a vos multiplicado. Dejadme. No soy ya un hombre, sino una ruina. Mi nombre está destruido. Mi linaje ha muerto. El infierno ya no me asusta. Entonces aprended el valor del arrepentimiento. Porque solo quien cae, puede alzarse de nuevo, si el alma lo desea.
El Conde de Montecristo, parte 12. La justicia había caído sobre Villefort, y el eco de esa ruina resonaba por todo París. Pero Montecristo no se detuvo. Aún quedaban nombres en su lista. Uno de ellos, acaso el más vil, el más corrupto. Barón Danglars. Danglars, conde de su propio oro, se había elevado desde la vulgaridad del escritorio bancario hasta los salones del poder. Su fortuna era vasta, pero su alma estaba hipotecada. Su corazón, seco. Su hija, Eugenia, quería escapar de aquel mundo podrido, y su esposa, Madame Danglars, vivía atrapada en un matrimonio sin honor. Montecristo comenzó su movimiento final contra él en el terreno que Danglars amaba y temía. El dinero. El banco de Danglars empezó a tambalear. El conde, con la identidad del señor de Bobille y otros agentes ocultos, organizó retiros colosales, movimientos de acciones, transferencias entre casas extranjeras. Poco a poco, Danglars vio evaporarse millones. Las cifras danzaban ante él como fantasmas. No es posible. Aún tengo garantías, aún tengo letras de cambio, aún tengo. Señor barón, los acreedores están aquí. Quieren respuestas inmediatas. Decidles que volveré mañana. Tengo negocios urgentes. Pero no había más mañana para él. Cuando intentó refugiarse en sus propios contactos en Roma, fue atrapado por una banda de bandidos. Nada era casual. Montecristo había pagado a Luigi Vampa, el legendario bandido italiano, para que lo recibiera. En una cueva en las afueras de Roma, Danglars fue encerrado. Tenía dinero consigo, joyas escondidas, pero cada día, los bandidos le vendían un pedazo de pan y agua a precios desorbitados. Su oro se iba derritiendo como cera al sol. Cada bocado, barón, cuesta. Vuestro dinero ha comprado la libertad de otros. ¿Queréis salvaros? Pagad hasta el último escudo. Y Danglars pagaba. Humillado. Enflaquecido. Hasta que no quedó más que la sombra de un hombre. Días después, el conde de Montecristo llegó a la gruta. No como benefactor, sino como el último rostro que Danglars esperaría ver. Barón Danglars, ¿reconocéis al marinero Edmond Dantes, al que ayudasteis a destruir? Piedad. No sabía. Erais solo un nombre en un papel. Y vos fuisteis una pluma que firmó mi condena. Pero no os devolveré la muerte. Ya la habéis conocido, en cada noche en esta cueva. Entonces, Montecristo ordenó que lo soltaran. Le dejó un pequeño saco con monedas, suficientes para sobrevivir, pero no para volver a su antigua vida. Ide, y aprended lo que vale un hombre, lo que vale un hombre. Mientras tanto, en París, Eugenia Danglars huía con su amiga Louise de Armilly, buscando libertad. Ambas renunciaban al artificio de la riqueza, a los matrimonios concertados, al oropel de una sociedad sin virtud. Y en la casa Morrel, Valentine se recuperaba lentamente. El veneno había sido expulsado, y junto a Maximilien, encontraba ahora el consuelo de una esperanza nueva. Montecristo los visitaba en secreto, como un ángel sombrío que ahora aprendía la luz. El odio ha sido consumado. Pero el amor debe redimir lo que la venganza no puede sanar. El Conde de Montecristo, parte 13. El ciclo de la venganza estaba por cerrarse. Montecristo, con el alma desgarrada por los años de odio y justicia implacable, comenzaba a enfrentar el más inesperado de los enemigos. Su propia conciencia. En la villa de Auteuil, lugar donde tantas sombras habían sido desenterradas, el conde se encontraba en compañía de Haydée. Ella, la hija del bey de Janina, ya no era solo la esclava noble redimida, sino la única luz que podía penetrar la penumbra que rodeaba al corazón de Edmond Dantes. Una tarde, mientras el sol descendía entre cipreses y ruiseñores, Haydée se acercó al conde, que contemplaba en silencio los lirios del jardín. Señor, vos que habéis devuelto el honor a los míos, ¿por qué permanecéis aún encadenado al pasado? Porque el pasado, Haydée, no muere nunca. Vive en cada sombra, en cada eco. He dado castigo por castigo.
pero no encuentro descanso. Quizás porque la justicia sin compasión solo deja cenizas. Yo os he perdonado, aunque no me lo pidierais. ¿Podéis vos perdonaros también? El conde la miró largamente. Había en esos ojos orientales una ternura que ningún tribunal ni duelo le había ofrecido. Allí, bajo el cielo crepuscular, Edmond sintió por primera vez que no era un instrumento, sino un hombre. Mientras tanto, Valentine y Maximilien, salvados por la intervención del conde, preparaban en secreto su vida en común. Pero Montecristo, lejos de querer recibir su gratitud, los guiaba desde las sombras. Que ellos sean la semilla de lo que no pude tener. Amor sin traición. Vida sin cadenas. En una carta anónima, dejó para Maximilien la clave de una herencia formidable, suficiente para comenzar una nueva existencia con honor. Pero también le dejó algo más. Un mensaje. Fui el conde de Montecristo. Fui Edmond Dantes. Hoy solo soy un hombre que espera ser perdonado. El mar volvió a ser su refugio. Subió a su yate, el Aide, acompañado solo de la joven que ahora era todo para él. Juntos navegaron hacia horizontes sin nombre, dejando atrás París, los vengados y los fantasmas. El mundo es vasto, Aide. Quizás, en su inmensidad, hallemos el rincón donde renacer. Donde estéis vos, mi señor, allí es mi patria. Y así se alejaron, cruzando el Mediterráneo. No como el conde y su esclava, sino como dos almas heridas que aún creían en la redención. El conde de Montecristo, parte 14. El mar, que todo lo borra y todo lo revela, se convirtió en el último confidente del hombre que había sido tantas cosas. Marinero, prisionero, muerto, conde, y finalmente, solo Edmond Dantes. Sobre la cubierta del yate Aide, el viento ondeaba las velas como alas de libertad. La joven griega permanecía a su lado, silenciosa, con la mirada fija en el horizonte. Ya no había rencor en los ojos del conde, sino una calma melancólica, como si el tiempo mismo lo hubiera despojado de sus cadenas invisibles. He recorrido los infiernos de la venganza, Aide. Y sin embargo, fue en la ternura donde hallé el consuelo que la justicia jamás pudo darme. La justicia os redimió ante el mundo. El amor lo hará ante vos mismo. En una carta dejada en Marsella, dirigida a los Morrel, el conde resumía toda su vida en pocas líneas. No maldigáis jamás al cielo en medio de la desesperación. Esperad, esperad con fe, con paciencia. Porque cada día tiene su noche, y cada noche su amanecer. La esperanza es la antorcha del alma. Yo la perdí, pero ella me encontró. Por las islas del Mediterráneo, navegaban sin destino fijo. Recorrieron las costas de Grecia, las ruinas del pasado, los puertos olvidados por la historia. Allí, nadie conocía al conde. Nadie hablaba del abate Faria, ni de Villefort, ni de Danglars, ni de traiciones. Solo eran Edmond y Aide. Y eso bastaba. Un día, bajo un olivo, Aide le dijo: Esta tierra es fértil. El aire es dulce. El sol no juzga. ¿No sería este un lugar para sembrar la paz? Lo sería, si tú lo deseas. Porque ya no soy más amo de mi destino. Ahora lo comparto. Y así, construyeron un nuevo hogar. No de mármol ni de oro, sino de palabras compartidas, de silencios en calma, de miradas sin pasado. Y en esa isla sin nombre, el conde de Montecristo desapareció. La historia cayó su nombre, pero no su ejemplo. Porque en cada alma que busca justicia sin convertirse en verdugo, vive un eco de su voz. Y en cada corazón que renuncia al odio para abrazar el perdón, arde aún la llama que él encendió. Hay historias que se escriben con tinta. Otras, como esta, con sangre, lágrimas y fuego. Edmond Dantes partió siendo un joven inocente, con el corazón abierto como una vela al viento. Regresó como el conde de Montecristo, envuelto en sombras, armado con la justicia del abismo. Y, sin embargo, al final del camino, descubrió lo que ni la cárcel ni la venganza le enseñaron. Que el perdón es más poderoso que el castigo,
y que el amor no se compra con oro ni se impone con títulos. A todos los que habéis escuchado esta historia, guardad este nombre, no como el de un vengador, sino como el de un alma que supo renacer de las ruinas. Porque cada uno de nosotros, en algún rincón del alma, ha sido un poco Edmond Dantes. Traicionado, herido, olvidado. Y también, capaz de volver a amar. Fin. Y así concluye esta parte del viaje de Edmond Dantes. Un hombre traicionado, transformado, y renacido como leyenda. Su historia no es solo de venganza, sino de justicia, redención y destino. Gracias por acompañarme en esta travesía por una de las obras más grandes de la literatura universal. Si esta narración tocó algo en ti, suscríbete, comparte y deja tu huella en los comentarios. Porque las grandes historias no se olvidan. Se reviven.